¿Cómo están? Al parecer detuve la grabación en lugar de nomás pausarla. Entonces va a estar en dos cachos otra vez. Ok, perdón. Este, creo que ahorita lo revisamos. Más bien, el plan va, tengo que contarles algunas otras cosas y ahorita vemos los problemas. Ok. Entonces, este, para ver aquello de la división, lo que vamos a ver en realidad, ¿sí me escuchan? No veo activado el cosito. Ok, lo que vamos a ver son unas cosas llamadas inversos multiplicativos. Esa es, pues, de hecho, la manera en la que dividimos siempre. Multiplicas por el inverso multiplicativo. Eso quiere decir que si tú multiplicas x por 1 entre x, eso te da 1. Entonces, 1 entre x es el inverso multiplicativo de x. Y en los números reales, pues todo mundo tiene su inverso multiplicativo, con la excepción del cero, que eso es natural. Este, entonces, la pregunta es, ¿quién en ZK, ZM, tiene inverso? Entonces, para eso podemos hacer una tabla, pues las tablas de multiplicación. Entonces, por ejemplo, hacemos la tabla de multiplicar del 6. Bueno, ¿cómo se llama? Pues sí es la tabla, ¿no? O sea, lo que ustedes tenían pegado en la pared de atrás en su primaria. Eso es la tabla, ¿no? Por eso se llaman tablas, ¿no? No sé, la verdad. En tu cuarto, ok. Entonces, pues hacemos, esto es Z6, ¿no? Y si hacemos la tabla de multiplicar en Z6, pues 0 siempre es 0. O sea, 0 por cualquier cosa es 0 y cualquier cosa por 0 es 0. Además, cualquier 1 por cualquier cosa lo mantiene igual. Y cualquier cosa por 1 lo mantiene igual también. Entonces son los demás los que nos interesa un poco más ver qué ocurre. Entonces 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 0, 8 es otra vez 2 y 10 es otra vez 4.
¿sí? Que además tiene perfecto sentido porque la tabla del 2 tiene que avanzar de 2 en 2, ¿no? 3 por 2 es 0, entonces 3 por 3 es 3, 3 por 4 es 0 y 3 por 5 es 3. 4 por 2 es 8, que son 2. 4 por 3 es 0, entonces 4 por 4 es 4 y 4 por 5 es 2. 5 por 1 es 5, 5 por 2 son 10, que son 4. 5 por 3 son 15, que son 3. ¿Sí son 3? Sí, ¿verdad? Sí son 3. 15 por 4 es 20, que son 2. Perdón, 5 por 4 son 20 y 5 por 5 son 25, que es 1. Entonces, módulo 6, los únicos que tienen inverso son el 1 y el 5. ¿Sí? Z6 le puedes decir. Z módulo 6. Los enteros módulo 6. Pero, ¿qué ocurre Z7? Z7 pues de entrada lo mismo, 0 por cualquier cosa es 0. Cualquier cosa por 0 es 0 también. Y 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 3, 4, 5, 6. 2 por 1 es 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4 son 8, que es 1, 10 son 3, 12 son 5. 3 por 1 son 3, 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 12, 15 y ¿qué sigue? 18, que son 4. 4 por 1 es 4, 4 por 2 son 8, que es 1. 4 por 3 son 12, que son 5. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Y 24. 5 por 1 es 5, 5 por 2 son 10, que son 3. 5 por 3 son 15, que es 1. 5 por 4 son 20, que son 6. 5 por 5, 25, que son 3. No, no son 3, son 4. 5 por 6 son 30, que son 2. Y 6 por 1 son 6. 12 son 5. 18 son 4. 24 son 3. 30 son 2. Y 36 es 1. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Acá todo mundo tiene un inverso. No solo todo mundo tiene un inverso, sino además, si se fijan, eh, pues sí, como dice Uma, todas las filas y todas las columnas dan la vuelta a todos los residuos. O sea, hay un 1, hay un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6 en cada una de las columnas y en cada uno de los renglones. ¿Sí? Entonces, en 7
todos tienen un inverso. El inverso de uno es uno, el inverso de 2 es 4, el inverso de 3 es 5, el de 4 es 2, el de 5 es 3 y el de 6 es 6. Por eso el 7 aparece mucho. Entonces, misma pregunta. ¿Quiénes tienen inverso? Entonces, la respuesta es que A primo relativo con M es la única condición que necesitamos. Existe K tal que A por K va a ser 1 módulo M. Es decir, eh, tiene inverso multiplicativo. ¿Sí? Todos los primos relativos y únicamente los primos relativos tienen inverso multiplicativo. ¿Ok? Eso quiere decir, por ejemplo, un corolario es que en ZP todos tienen inverso multiplicativo. Entonces, ZP es un campo. ZP tiene prácticamente, o sea, tiene todas las propiedades del campo, igual que las tienen, por ejemplo, el conjunto de los números reales o el conjunto de los números racionales. ¿Sí? Quiere decir que vamos a preferir trabajar en módulos primos y eso está bien porque es enteramente posible. Gracias a esta propiedad de aquí, a la segunda, siempre podemos trabajar o en módulos primos o en módulos que son potencias de primos. Y eso es fabuloso. ¿Sí? Y entonces, por eso la condición de primos relativos va a aparecer todo el tiempo en los teoremas bonitos que tenemos. Entonces, sobre todo por cuestión de tiempo, los teoremas bonitos, nomás se los voy a enunciar. ¿Sí? Entonces, está el teorema de Euler-Fermat, que dice que si A y M son primos relativos, pues sí, Tony. O sea, eh, en los números reales, el inverso multiplicativo de AK es 1 entre AK. En el módulo, el inverso multiplicativo resulta ser alguien más. Entonces, el inverso multiplicativo es otro entero. Solo lo tienen los primos relativos, pero en los reales, pues sí. O sea, el inverso de AK es 1 entre AK.
Entonces el teorema de Euler-Fermat dice que si A y M son primos relativos, va a ser el módulo, entonces A a la phi de M es congruente a 1 módulo M. Este, ahorita vemos qué es eso de phi. Eh, entonces también está el pequeño teorema de Fermat, que históricamente es anterior al teorema de Euler-Fermat, pero dado que existe el teorema de Euler-Fermat, el pequeño teorema de Fermat parece un corolario. Exactamente, justo como el problema que acabamos de resolver. Entonces, demostramos el pequeño teorema de Fermat para el caso particular de P igual a 7. Pero de hecho, pues es cierto para cualquier primo. Y pues hay otro que luego no siempre entiendo como por qué lo tenemos en este como bonito mar de teoremas tan bonitos, porque estos dos son teoremas muy muy bonitos y muy usados, pero con frecuencia incluimos un tercero, que bueno, si encuentran algún lugar donde usarlo, yo creo que es bastante maravilloso. Entonces el teorema de Wilson también dice que si P es primo, entonces P menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo P. Y este es un muy bonito ejercicio de inversos multiplicativos. Sí, o sea, sí sale, sí lo he usado, pero, o sea, son problemas donde, pues, básicamente eso es lo que quieres mostrar. Entonces, pues sí pueden ver el pequeño teorema de Fermat, ¿no? De hecho, el pequeño teorema de Fermat ya lo hicimos, ya hicimos un ejercicio de, pues hicimos ese, el de 7, ¿no? ¿Dónde estaba? Lo hicimos antes. No sé cuándo lo hicimos, pero ya lo hicimos para el 7, ¿no? No, Tony, no, si A y M son primos relativos, entonces, para este A particular, existe un entero K tal que si multiplicas A por K, te da 1. Eso es la definición de inverso multiplicativo.
¿Sí, Tony? Ok. O sea, nadie comparte inverso multiplicativo con nadie. Ser primos relativos es la condición para que exista un inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, el pequeño teorema de Fermat es muy sencillo, creo. O sea, es así tal cual. O sea, lo que dice es que es, por ejemplo, módulo 8, no 8, ¿por qué dije 8? Módulo 13, cualquier número elevado a la 13 va a ser congruente consigo mismo, módulo 13. ¿Sí? Entonces, el que a lo mejor no ven del todo claro, pues es el de Euler-Fermat por saber qué es phi. Entonces, la función phi de Euler, phi de n, lo que hace es cuenta todos los k, tal que k es primo relativo con n y k es menor que n. Es la letra griega phi. Sí, señor. También hay una un poco más circulita. No hay ningún problema. Entonces cuenta la cantidad de primos relativos que tiene un número. Este, pues phi de uno es uno. Ah, no es cierto. ¿Qué es phi de uno? Sí, pues sí debería ser uno, ¿verdad? No es menor o igual. Eh, Phi de 2 es uno. Phi de 3 es 2. Phi de 4 es 2. Phi de 5 es 4. Mis phi se van haciendo más y más feas. Phi de 6 es 2. Phi de 7 es 6. Phi de 8 es 4. Phi de 9 también es 6. Phi de 10 es 4. Phi de 11 es 10. Y phi de 12 es 4. Estos son unos ejemplos. Entonces, ¿quiénes son primos relativos con el 4? Menores que 4, pues nada más el 1 y el 3. Pero primos relativos con el 5, menores o iguales que el 5, pues 1, 2, 3 y 4. Primos relativos con el 6, menores o iguales que 6, es nada más 1 y 5. Primos relativos con 7, menores o iguales que 7, pues son todos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es básicamente, eso es parte de lo que significa que sean primos, ¿no?
Entonces, phi tiene algunas propiedades muy bonitas. Phi de un primo es p-1. No, phi cuenta. Phi te regresa un número porque cuenta. Los primos relativos de 7, menores o iguales que 7, son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Son 6 números. Entonces, por eso phi de 7 es 6. Te regresa nada más el número. Entonces, phi de un primo es siempre p-1. Phi de la potencia de un primo eh, es esto, que también es esto. Y es multiplicativa. Si A y B son primos relativos, entonces phi de A por B es lo mismo que phi de A por phi de B. ¿Sí? Entonces, estas tres reglas pues son suficientes para calcular phi de cualquier número, porque pues sabemos que cualquier número se puede expresar como producto de potencias de primos y sí sabemos calcular potencias de primos. Entonces, ¿cuánto es phi de 2016? Por ejemplo, este, ¿cuál es la factorización de 2016? Que se me olvida. 63 por 64 entre 2, ¿no? 3 por 7 por 2 a la 5. No, esto es 21 y yo quiero 63. 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que phi de, pues de 3 al cuadrado por phi de 7 por phi de 32. Bye, Lupita. 3 al cuadrado es 9, phi de 9 está en pantalla, es 6. Phi de 7 es 6 también. Y phi de 32 es 16. Entonces la cantidad de primos relativos de 2016, menores o iguales que 2016, es 576. Hay 576 números menores o iguales que 2016 que no comparten factores con 2016. Todos los demás sí comparten algún factor. ¿Sí? Y entonces con eso ya podemos calcular bien la función phi, ¿no? ¿Qué pasó, Ana? Pues así como está en pantalla, Ana, ¿de qué número quieres que calculemos?
Pues ya lo hicimos de 2016. ¿Tienes alguna duda de cómo pasó con 2016? Ok, ahorita hacemos otro ejemplo, Ana. Creo que tampoco te entendí, Tony. Phi de 2020. ¿Cómo se calcula Phi de 2020? Bueno, pues usando la propiedad de los primos relativos, sabemos que 2020 es 4 por 5 por 101. Entonces, phi de 2020 se puede calcular calculando phi de 4, multiplicándolo por phi de 5 y multiplicándolo por phi de 101. Phi de 4 es muy sencillo, es 2. Los primos relativos con 4 menores o iguales que 4 son el 1 y el 3, es 2. Phi de 5 es 4 porque 5 es primo. Y phi de 101 es 100 porque 101 es primo. Entonces es 800. Hay 800. O sea, de los 2020 números del 1 al 2020, 800 de ellos no comparten factores con el 2020. ¿Sí? Y es una función para los naturales. Te regresa un número. Si es primo, se le resta uno. Exacto. Esa es la regla que tenemos ahí. Si P es primo, phi de P es P menos 1. Porque todos los números menores son primos relativos. Eso es parte de ser, es una consecuencia directa de ser primo. ¿Sí? Y no va a ser, si no es primo y es impar, se descompone. Eh, por ejemplo, phi de 15 se puede ver como phi de 3 por phi de 5 y eso es 2 por 4. No, si es par, no es la mitad, Anita. Solo en algunos casos. Pero acá hicimos una lista. Tú puedes ver que phi de 6 es 2, que no es la mitad. Phi de 10 es 4, que tampoco es la mitad. Phi de 12 es 4, que tampoco es la mitad. Ok, Ande. creo que sí entendí la regla de sí. Porque, Ok. por ejemplo, del 6 la mitad es un primo, entonces creo que se le restaría uno. ¿De quién? Porque la mitad de 6, como yo había dicho que de par es la mitad de 6 es 3, pero como 3 es primo se le restaría uno, ¿no? Porque creo que también pasa con él. Am, y pero, o sea, lo que ocurre es que phi de 6 es phi de 2 por phi de 3. Phi de 2 es 1 y phi de 3 es 2. Pero en phi de 12, 12 es 4 por 3, entonces es phi de 3 por phi de 4. Phi de 3 es 2. Phi de 4 es 2 también.
Entonces o sea, sigue las, sigue las mismas reglas, ¿no? O sea, es un poco más difícil pensarlo está bien, Anita, pero, o sea, no es de que sea la mitad, o sea, con las potencias de 2 sí es la mitad porque es consecuencia de esta regla de aquí. O sea, phi de 16 sí es 8, phi de 32 sí es 16, phi de 1024 sí es 512. Pero de los demás, no tanto. ¿Sí? No vamos realmente a usar phi, la cantidad de números que no comparten un factor. Es correcto. La verdad es que phi sí les hubiera sido útil en el examen de ayer, pero pues no lo vamos a usar tanto. O sea, no es que aparezca tanto. Es que necesitan entenderlo para poder usar el teorema de Euler, que ese sí lo vamos a usar mucho. Ah, excelente. Sí, el problema de los promedios, para no escribir mucho, podían decirlo en términos de phi. Pero de todos modos podían decirlo sin usar phi, usando como que lo que quiere decir phi. O sea, ¿cuántas fracciones nuevas e irreducibles te va a agregar cada cosa? Pues phi. ¿Todos los primos? Pero eran los primos relativos, ¿no? Más bien. Esto viene en el curso de congruencia, Anita, es correcto. Y falta un poco hablar de cómo juntar las congruencias. Ya vimos cómo separar las congruencias. Vimos que si M y N son primos relativos, entonces podemos separar a congruente a B módulo Mn, la podemos separar en una congruente a B módulo M y en una congruente a B módulo N. ¿Sí? Pero, ¿cómo las juntamos? O sea, ¿qué tal si tenemos que M y N son primos relativos y tenemos que A es congruente a B módulo M, pero tenemos que A es congruente a C módulo N? ¿Cómo las juntamos? 'B entre C'. Entonces, de hecho, hay muchos problemas de ese tipo, ¿no? Este, Problemas que tienen que ver con sistemas de congruencias son, por ejemplo, tienes algunas personas en el salón y sabes que si las divides en grupos de 4, te sobran 3, y sabes que si las divides en grupos va a ser de 5, te sobran 2. Entonces la pregunta, ¿cuál es el menor M? ¿No? No, ¿cuál es la menor cantidad de alumnos que puede haber en el salón? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Sí? O sea, ya no en términos abstractos,
así. Hay X alumnos en el salón de clases. Y si los separas en grupos de 4, te sobran 3 alumnos. Si los separas en grupos de 5, te sobran 2. 7. Chale, qué fácil. Sí, pues sí. Entonces, como TH, este de aquí quiere decir que X es igual a 4K más 3. Y este de acá quiere decir que X es igual a 5W más 2. Ah, no, ya me acordé. Perdón, se me fue la onda. Entonces, metemos esto aquí. Sí, tuve pánico ese, Nico. Entonces, esto quiere decir que 4X más 3 es congruente a 2, módulo 4. Y entonces, módulo 4 no, módulo 5. Entonces, podemos despejar esta ecuación, o sea, podemos encontrar X, K. ¿Sí? Si restamos 3 de ambos lados, nos queda que 4K es congruente a 4, módulo 5, y eso quiere decir que K es congruente a 1, módulo 5, y eso quiere decir que pues K es de la forma 5W más, más 1. Y entonces esto lo metemos aquí. Y entonces X es 4 veces 5W más 1 más 3, o sea, 20W más 4 más 3, o sea, 20W más 7. ¿Sí? Y entonces el menor entero que cumple, pues es 7, cuando W vale 0. Pero también cumple 27, también cumple 47, y de hecho hay una infinidad de números que satisfacen el sistema de congruencias. Por eso la pregunta es cuál es el tercero. Hacemos otro, Tony. Entonces, pues ustedes échenlo. A ver, invéntense un sistema de congruencias. Y serán juzgados y juzgadas. ¿Por qué tan bonito queda? Entonces, X es congruente a cuánto, módulo cuánto. ¿Ok? X es congruente a 6, módulo 7. Y X es congruente a 3, módulo 5. Ok. Entonces, pues no lo hemos dicho, pero una condición para... Bueno, no es cierto. Pero es mucho más simple si nuestros sistemas son primos relativos. Si no son primos relativos, tenemos que primos relativizarlos. Entonces, vamos a hacer este de acá. Entonces, de definición de congruencia y luego definición de divisibilidad, pues quiere decir que X es un múltiplo de 7 más 6. ¿Sí?
primo relativizar. Ahorita hacemos una de esas. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos este valor de x y lo sustituimos aquí. Y entonces, lo que ahora sabemos es que 7 más 6 es congruente a 3 módulo 5. Esta se puede simplificar. Esto dice que 2k más 3 es congruente a 0 módulo 5. O sea, que 2k es congruente a menos 3, que son 2. Están saliendo puras muy sencillas. Y el inverso multiplicativo de 2, pues no importa que sea, porque quedó 2 y 2. Entonces k es 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que k sea 1? ¿Qué pasó, Uma? ¿Me equivoqué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, es que 7 es congruente a 2 y resté 3. Y luego aquí volví a restar 3. Pero menos 3 es lo mismo que 2, porque si a menos 3 le sumas 5, te queda 2. Entonces k es congruente a 1 módulo 5. ¿Y eso qué quiere decir? Pues así como lo dijimos acá, eso quiere decir que k es un múltiplo de 5 más 1, que es su residuo. Y entonces esto ahora lo sustituimos aquí. Y nos queda que x es 7 veces 5w más 1 más 6. O sea que como quien dice, son 35w más 7 más 6. 35w más 13. Entonces el menor número que cumple, que si lo divides de 7 en 7 te sobran 6 y lo divides de 5 en 5 te sobran 3, es el 13. El siguiente es el 48. El siguiente es el 83. Hay infinitos números que cumplen eso. ¿Por qué 13? 7 más 6. Sí, sí da, 13, 7 más 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí. ¿Por qué es el menor? Ah, pues, o sea, cuando W vale 0, es el menor positivo. Si W vale 0, X vale 13, es el menor positivo. Si W vale 1, X vale 48. Podríamos irnos a los negativos, pero no tendría mucho sentido en el contexto del problema. Lo que estamos diciendo es que X tiene que ser de esta forma, a fuerzas, para que cumpla estas dos reglas de división. Entonces, ¿qué era eso de primo relativizar?
Este, entonces, seguro ya se saben esto, ¿no? O sea, X es una cantidad de metros que si la cortaras de 3 en 3, si la cortaras de pedacitos de 3 metros, te sobrarían 2. Si lo cortaras en pedacitos de 4 metros, te sobrarían 3. Si la cortaras en pedacitos de 5 metros, te sobrarían 4. Y si la cortaras en pedacitos de 6 metros, te sobrarían 5. ¿Sí? Entonces, este se tiene que primo relativizar. Y quien logre primo relativizarlo, buen primo relativizador será. Porque este 6 comparte información con este y con este. Entonces, como que incluso lo primero que habríamos que verificar es que no se contradice el sistema. ¿Sí? Entonces veamos qué ocurre en los otros casos. Esto equivale a que x es congruente a 5 módulo 3 y x es congruente a 5 módulo 2. Esto quiere decir que x es congruente a 1 módulo 2 y esto quiere decir que x es congruente a 2 módulo 5. Entonces, es consistente el sistema, ¿sí? Esta es la misma que esta, entonces no hay contradicción. Y esta, si bien no es la misma que esta, no lo contradice. Porque aquí te dice que es un número impar, x es congruente a 1 módulo 2, es un número impar, pero aquí te dice que no es cualquier impar, es cierto tipo de impar. Entonces no hay contradicción, hay más información. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que podemos vivir una vida perfecta ignorando esta de acá. Es innecesaria. Y entonces nos quedamos con 3 que son primos relativos. ¿Sí? Y entonces podríamos hacer esa cosa gigante que ya hicimos varias veces, o al menos en este caso particular, podríamos darnos cuenta que esto es menos 1, esto es menos 1, y esto es menos 1. Y entonces, como tienen la misma congruencia y son primos relativos, no hace falta hacer gran cosa. X es congruente módulo 60 a menos 1. ¿Sí? Entonces el más pequeño ¿sale? Entonces, pues hay mucho en el mundo de juntar congruencias. Entonces, esta estrategia de acá es útil, importante, bonita. Es importante que se la sepan. Pero existe una cosa llamada teorema chino del residuo.
que dice que si X es congruente a A1 módulo M1, X es congruente a A2 módulo M2, y así hasta X congruente a AK módulo MK con M1, M2, MK, primos relativos por pareja. ¿Sí? Entonces, si tienen un sistema de congruencias, lo importante es que sea la misma X. Y esa misma X es congruente a cosas distintas. En realidad no importa. Estas, las A's, no importa nada. Son cualquier cosa. Y los módulos son primos relativos por pareja. Es decir, cualquier pareja que agarres te da dos números que son primos relativos. No hay ninguna pareja que comparta factores. ¿Sí? Si esas dos condiciones se cumplen, entonces, tres cosas. El sistema tiene solución. Esto es suficientemente importante por sí mismo. Hay problemas en donde lo único que nos interesa es saber si tiene o no solución, y el teorema chino del residuo nos garantiza que un sistema de esta manera tiene solución. Pero además nos dice que la solución es única, módulo el producto de los módulos. Y tres, la solución es calculable. X sería, a esto le voy a llamar M mayúscula porque me da flojera volver a escribirlo. Mejor les hago un ejemplo. Entonces, a ver, perdón. ¿Todo bien con el teorema chino del residuo? Si tenemos un sistema de congruencias con la misma incógnita X, y los módulos son primos relativos por pareja, entonces el sistema tiene solución. La solución es única módulo del producto de los módulos, y la solución la podemos calcular. ¿Sí? Por lo general, lo único que vamos a usar son estas dos. ¿Sí? Vamos a poder decir, gracias a el teorema chino del residuo, sabemos que esto tiene solución, y además sabemos que la solución es única bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Pero sí se puede calcular. Requiere algo de... Está entretenido, pero... Entonces, a ver, díganme algo, módulo 3, módulo 4 y módulo 5. Vamos a resolver ese módulo. ¿Ok? Entonces es 1, 3 y 3.
Le voy a poner 2 para que sean distintos y no nos gane las ganas de mezclarlo de otra manera. ¿Ok? Entonces queremos encontrar la solución para este sistema. Ya tenemos una manera de hacerlo, ¿sí? O sea, ya sabemos hacerlo de esta manera. Pero se puede hacer siguiendo una regla muy, muy simple. Entonces, la solución que vamos a encontrar, bueno, muy, muy simple, ahorita me dicen. La solución va a ser módulo 60, ¿sí? Porque es 3 por 4 por 5. Entonces empezamos escribiendo eso. Entonces, vamos a hacer 3 cosas. Una para el módulo 3, una para el módulo 4 y una para el módulo 5. Cuando yo meta esta congruencia, esto que voy a escribir aquí, cuando yo meta eso módulo 3, yo quiero que me dé 1. Entonces escribo 1. ¿Sí? Voy a cambiar de color. 1. ¿Sí? Pero yo no quiero ese 1, ni módulo 4, ni módulo 5. Yo no quiero que esto, lo que tiene que ver con el 3, aparezca módulo 4 ni módulo 5. ¿Qué podemos hacer? Pues no sé qué tan obvio sea, pero si lo multiplican por 4 y por 5, este 1 pues no va a aparecer ni módulo 4 ni módulo 5, porque va a aparecer un 0. ¿Sí? O sea, todavía no nos hemos preocupado de que aparezca un 3, módulo 4. Lo único que quiero es que este 1 no aparezca. ¿Sí? Pero este 4 por 5 me está echando a perder el 1 que yo quería módulo 3. Entonces, ¿cómo desaparezco el 4 por 5? Pues lo multiplico por el inverso multiplicativo módulo 3. Ahorita lo convertimos en números, ¿sí? Pero si tú multiplicas x por el inverso multiplicativo de x, pues desaparece, porque se hace 1. ¿Sí? Entonces, esta cosa cumple todo lo que queremos. Porque estas dos cosas multiplicadas me dan 1 módulo 3, lo multiplico por el 1, que yo es lo que yo quiero, y módulo 4 me aparece un 0, porque esto es múltiplo de 4, y módulo 5 me aparece un 0, porque esto es múltiplo de 5. Entonces, esta congruencia ya la hice, nomás tengo que preocuparme de no echarla a perder más adelante. ¿Sí? Más o menos. 2, 2. ¿No les parece súper extraño lo que estamos haciendo? Entonces ahora repetimos lo mismo, módulo 4. ¿Qué quiero que aparezca cuando meta esta congruencia módulo 4? Yo quiero que me aparezca un 3. Entonces pues pongo un 3. Pero yo no quiero que ese 3 me aparezca ni módulo 3 ni módulo 5. Yo sé que módulo 3 no va a aparecer, pero ¿qué le hacemos? Pues lo multiplicamos por 3 y por 5. ¿Por qué? Porque eso lo hace 0 módulo 3 y lo hace 0 módulo 5. Entonces, haberle agregado este factor 3 y este factor 5 ya nos garantiza que no va a afectar ni esta congruencia. Pero ahora yo no quiero que me vaya a echar a perder mi congruencia módulo 4. Entonces necesito el inverso multiplicativo de 3 por 5 módulo 4. ¿Y cómo estamos tan seguros que existe el inverso multiplicativo? Pues porque pedimos que este y este fueran primos relativos por parejas.
Entonces está garantizado que existe el inverso multiplicativo. ¿Sale? Más o menos. De perdiz, ¿se están cachando qué sigue? O sea, pongan que tal vez no entiendan por qué, pero podrían decirme qué sigue. Ya lo hicimos para módulo 3, ya lo hicimos para módulo 4, me falta módulo 5. Entonces, casi, Uma, porque lo que queremos que aparezca es 2. Entonces escribimos 2. Luego lo multiplicamos por 3 por 4. Exactamente. ¿Para qué? Pues para que no me aparezca módulo 3 y no me aparezca módulo 4. Y luego lo multiplicamos por el inverso multiplicativo de 3 por 4, o sea, de 12, módulo 5, para que no me afecte mi congruencia módulo 5. ¿Sí? El punto es, esta cosa es completamente mecánica. ¿Sí? O sea, tomas algo, multiplicas por otras dos cosas, multiplicas por un inverso. ¿Sí? E hicimos lo mismo 3 veces, una para cada caso. Y entonces, este número, el resultado de estas cuentas debería funcionar. ¿Qué pasa si lo analizamos módulo 3? Módulo 3, esto es 0, gracias a este 3, y esto es 0, gracias a este 3. Entonces, módulo 3, estos dos sumandos no afectan en nada. También tengo algo y su inverso, eso es 1, entonces lo único que me queda es 1. Si lo pensamos módulo 4, este es 0 y este es 0. Porque aquí tenemos un 4 de factor, bueno, no es ese, es este, aquí tenemos un 4 de factor y aquí tenemos un 4 de factor. Entonces, es 0, es un múltiplo de 4, deja residuo 0. Lo que nos queda es esto de aquí, pero esto es algo y su inverso, entonces su producto debe ser 1. Fíjense que yo no sé todavía qué significa, qué número es este, solo sé, o sea, lo que le pedí es que fuera su inverso. Entonces, algo y su inverso, pues se cancela, y me queda 3. Y si pensamos esto, módulo 5, esta es 0, porque hay un factor 5 aquí. Esta es 0, porque hay un factor 5 aquí. Y lo único que me queda es el tercer sumando. El tercer sumando tiene algo y su inverso, entonces su producto se cancela y lo único que me queda es 2. Entonces, esta fórmula, pues sí funciona. O sea, módulo 3 me da 1, módulo 4 me da 3, módulo 5 me da 2. ¿Sí? Y entonces ya nomás vamos a hacer los cálculos. O sea, eso fue como tratar de convencerlos de que funciona. Ahora vamos a hacer los cálculos. Entonces es 1, que eso está chido. Luego 4 por 5 es 20. ¿Cuánto es? Ah, bueno, el 20 sí se escribe. ¿Cuánto es 20 módulo 3? Es 2. Y el inverso multiplicativo de 2 módulo 3 es 2. ¿Sí? El que sigue 3 por 15. ¿Cuánto es 15 módulo 4? Es 3. ¿Sí? Porque de 12 para 15 sobran 3. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo de 3 módulo 4? Pues también es 3. Porque 3 por 3 me da 9, módulo 4, eso es 1. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras?
Entonces escribo 2, escribo 12. Este 20. 20, ay, no se ve nada. Tomamos este 20. Esta es la parte módulo 3. Entonces 20 módulo 3 es 2, ¿no? Porque 18. ¿Sí? ¿Cuál es el inverso de 2? Es 2, porque 2 por 2 es 1 módulo 3. Entonces el inverso de 2 es 2. ¿Sí? Es que aquí todos me han salido cuadrados. A ver si este hace distinto. Tomamos este 15. 15 módulo 4 es 3. Y también sabemos que 3 por 3 es 1 módulo 4. Eso quiere decir que el inverso de 3 es 3. Es sí mismo. Vamos a ver qué pasa con 12. Tenemos 12 módulo 5, que eso es 2. ¿Quién es el inverso de 2 módulo 5? ¿A quién tengo que multiplicar 2 para que el resultado sea 1 módulo 5? Exactamente, 3. 2 por 3 me da 6. 6 se pasa por 1. Entonces, el numerito que ponemos aquí es 3, el inverso. ¿Sí? Entonces ya no más falta hacer los cálculos. Y seremos felices. 1 por 20 por 2 es 40. 9 por 15 son 135. 6 por 12 son 72. Y entonces 40 más 135 más 72 son 247. Y eso quiere decir que esto es congruente a 7. Perdón, me dio mucha risa que saliera un número tan chiquito. ¿Sí? Esto es 247. Como lo estamos haciendo módulo 60, pues es 7. Entonces, 7 es el menor número. 7 módulo 3 es 1. 7 módulo 4 es 3. 7 módulo 5 es 2. Sí cumple todas, ¿no? Entonces parece que nuestro esfuerzo fue exagerado, pero si nos pidieran como que, o sea, ay, miren, voy a hacer que valga la pena. X está entre 50 y 100. Y entonces, pues ahí sí, ¿no? Dices, pues X es 67. ¿Sí? No, bueno, tal vez. Solo porque así salió. Si cambiábamos algo chiquito, hubiera salido un número difícil de estar adivinando, ¿no? Entonces, eh, la idea es que si alguna vez ustedes quieren resolver un sistema de congruencias usando este método, la idea es que lo hagan si estos pasos les parecen ya mecánicos, ¿sí? O sea, si para ustedes ya es, pues este por este por este, por este más este más este. Sí, sí, sí. Si ya nomás es hacer estas cuentitas, esto es bien, bien sencillo. Si lo están como que aprendiendo y tratando de deducir,
es un poquito más complicado, que es lo que les está pasando ahorita, ¿no? Pero la idea es que si lo necesitan usar alguna vez en su vida, sea mecánico. O sea, sí, porque con muchos problemas de Olimpiada, la verdad es que, ay Dios mío, lo único que necesitamos a veces es que ustedes digan si hay solución, ¿sí? O sea, si un problema les pide demostrar que hay solución y ustedes pueden construir un sistema que cumple las condiciones del teorema chino, gracias al teorema chino podrían decir así, nada más, el sistema tiene solución y se acabó, ¿no? O sea, hay muchos momentos en donde lo que conviene es decir, por el teorema chino del residuo, yo sé que hay solución, voy a decir que la solución es X y continúan el problema, ¿sí? Sí, podríamos haber hecho este módulo con teorema chino, que ya sabíamos que nos iba a dar. ¿Ya no le hallaste? Es que en esta, como hicimos trampa UMA, o sea, llegamos a la misma congruencia, o sea, llegamos a que era menos uno y menos uno en tres primos, en tres módulos primos relativos por pareja. Entonces, más bien usamos la otra cosa. Esta la juntamos así porque tienen la misma congruencia. Entonces se puede juntar como un producto. Tienen la misma congruencia y son primos relativos. Entonces simplemente se junta en el módulo, en el producto de los módulos. Eso fue lo que hicimos acá. Ah, eh, lo que pasó fue que decidimos que era información redundante. X congruente a 5 módulo 6 equivale a X congruente a 5 módulo 3, X congruente a 5 módulo 2. X congruente a 5 módulo 3 me dice que X es congruente a 2 módulo 5 y eso ya lo sabía. Entonces como que no necesito repetirlo. Y X congruente a 5 módulo 2 lo que me dice es que X es un impar. Eso también ya lo sabíamos. Y de hecho sabemos más que eso, porque aquí te dice X es impar, que podría ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera. Y aquí te dice X es 3 módulo 4. Entonces no solo es impar, sino que se reducen las posibilidades. Ahora solo puede ser 3, 7, 11, etcétera. ¿Sí? Es la mitad de la infinidad. Entonces, lo que ocurrió es que decidimos que esta de aquí es información redundante. No la necesitamos. Ah, sí. Sí, más bien la cosa es que, por ejemplo, con este, de hecho es menos información. O sea, usar este en lugar de este es menos información. Habría casos, por ejemplo, si se hubiera contradecido, si aquí nos hubiera dado que X es congruente a 1 módulo 3. Ah, es que aquí escribí un 5. Perdón, creo que tal vez ya te entendí. Si aquí nos hubiera dado que X es congruente a 1 módulo 3, como nosotros teníamos X congruente a 2 módulo 3, entonces tendríamos una contradicción y podríamos decir rápidamente no hay solución. ¿Sí? Claro que eso no ocurrió porque me lo estoy inventando. ¿Sí? Eh, pero también pudo haber sido, por ejemplo, que tuviéramos módulo 14. Y entonces ese lo separas en módulo 2 y módulo 7, verificas que el módulo 2 no contradiga al módulo 4, te quedas con la información del 4 porque es más útil, es más amplia, y agregas esta información, porque esta información simplemente no la teníamos. Entonces tendríamos 4 congruencias.
No las mismas, pero 4. Esta diapositiva va a ser completamente imposible de entender si no estuvieron en la clase. Exacto. Entonces, a ver aquí, suponiendo, entonces hay una contradicción. Eh, como, como, eh, como no contradice, es repetido, es redundante, ¿sí? Y aquí también no contradice, pero no solo no es repetido, es menos información. No contradice x congruente a 3 módulo 4, es menos información. Y entonces, si lo usamos aquí, pero estamos siendo más específicos. Todos los números que cumplen esta... no, al revés. Todos los números que cumplen esta, pero no todos los números que cumplen esta, cumplen esta. Entonces, esta es más específica, es más particular. Entonces, por eso nos quedamos con la que es más específica, la que requiere más información. Y entonces, esto que es como un añadido, es que podría haber un número en módulo 14, por ejemplo, módulo 14 podría ser congruente a 9. Y entonces aquí nos queda otra vez 1. Y entonces sería lo mismo. La información del módulo 2 es repetida, es redundante, ya la tengo. Pero aquí también tendría, ahora que x es congruente a 2 módulo 7. Y eso no lo sabía. ¿Sí? Ese es nuevo. Entonces, esa sí se añade. Esta ya me formaría un sistema de 4. Suponiendo que tuviéramos esa de ahí, ¿no? Porque cambié todo y ya no es la misma solución. Exactamente. Esta es más específica que nada más cualquiera de estas dos. Sí, sí, sí. O sea, si ustedes tienen información, por ejemplo, módulo 9 y módulo 3, si, si no se contradice, ok, a ver, si se contradice, pues no hay, ¿sí? Si tuvieran si tuvieran información sobre X módulo 9 y X módulo 3, si eso se contradice, pues no hay solución. O sea, si aquí fuera 7, pero aquí fuera 2, entonces no hay solución, ¿no? Pero si no se contradice, toma el 9, porque es mucho más específico. Vayan por ejemplo, si fuera 7 y 1, que no se contradice, pues entonces toma esta, porque esto lo cumple uno de cada 3, no sé escribir cada, 1 cada 3, y esto lo cumple 1 cada 9. Entonces, si ustedes están buscando un número escurridizo, es que parecería que es al revés, ¿verdad? Sí, no sé cómo terminar esto. Sí, porque como que si nomás quisieran encontrarlo, preferirían quedarse con este porque les va a dar más frecuente. Pero este es más específico, este les da más información. Exacto, el módulo 3 entra en el módulo 9, entonces quédense con el módulo 9, porque el módulo 9 tiene información adicional que el módulo 3 no tenía.
si no se contradice, todo lo que tenga el 3 lo tiene el 9. Pero el 9 es más específico que el 3. ¿Sí? Por eso, una contradicción sería si tú tienes x congruente a 8, módulo 9, y tú tienes x congruente a 1, módulo 3, esto es imposible. O sea, no existen números que satisfacen esas dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que hacemos cuando checamos que sean congruentes, que sean consistentes nuestros sistemas. ¿Sale? Pues les dije un montón de cosas, porque me metí mucho a la teoría, porque pues nunca se las hubiera dicho si no se las digo. Y entonces como que no alcanzamos a revisar todos los problemas, ¿no? Sí, o sea, con sinceridad vimos así como que unas 2 semanas de un curso de teoría de números de universidad, de primer semestre. Tampoco les voy a mentir. Entonces, no dedicamos mucho a hacer problemas. Entonces, pues le voy a pedir a Leire y a Richie que mañana ven algunos problemas de congruencias. ¿Sale? Em, Fíjense cómo constantemente estuvimos... Constantemente estuvimos haciendo como transiciones entre congruencias y divisibilidad. Tienen cierta equivalencia que se mantiene. Claro, todo estará en notas y creo que sí estoy grabando, ¿no? Entonces, congruencias y divisibilidad sí tienen equivalencias. Hay cosas que podemos hacer muy claramente con congruencias que a lo mejor no es tan obvio con divisibilidad. Entonces, las congruencias son muy chidas. Y tratamos de ver muchas de las cosas que cumplen. O sea, hay sistemas de congruencias que podemos resolver. Hay teoremas muy específicos sobre ciclos y sobre repeticiones y cosas así. Y pues en el fondo hay cosas, pues nada más de estar usando los residuos, ¿sí? De ver como qué pasa cuando no, el número no te da la división exacta. ¿Sale? Sí, el comercial del curso de congruencias de karma. Que por cierto, si lo pagaron, me da mucha pena con ustedes porque todavía no lo termino. Si se inscribieron hace 4 meses y no he terminado los videos. Entonces, ¿alguna duda? Sí, ahorita subo los videos, deberían ser 2 pedacitos. Porque en lugar de ponerle pausa le puse detener. Entonces, sí, sí te vi, Isabela. ¿Todo bien? Al menos no están completamente perdidos.
Si no tuvieron nada bien en el examen del fin de semana, pues no pasa nada, ¿no? Quiero decir, este, yo creo que los entrenamientos, yo creo que este año, lo que importa es la explicación. Yo creo que este año, compañeros, compañeras, como los entrenamientos van a tener que ser a distancia, pues yo creo que no perdemos mucho haciéndolos abiertos todo el tiempo. Entonces, en algún momento, pues sí, vamos a definir una delegación, pero todo el mundo se nutre mucho todo el tiempo de estar escuchando a sus compañeros y compañeras. Entonces, si en el examen del fin de semana les fue terrible, no hay consecuencias reales inmediatas sobre su continuidad en este concurso. Para OMEP hay un selectivo en agosto. En agosto, ya estamos en agosto. Como el 20. Y para, para ONMAPS no hay porque no hay convocatoria todavía. La gente de ONMAPS me jura que sí va a haber ONMAPS. Suena bien chistoso, ONMAPS. Em, pero yo no he visto convocatoria. O sea, no la han hecho pública, no se sabe. Entonces, por eso, según nosotros, la de ayer fue su ONMAPS. Suena bien chistoso. Y de OMM, no sé cuándo les vamos a hacer un selectivo. Yo creo que sí les hacemos uno al final de agosto también. Yo creo que lo principal del selectivo de OMM aquí en San Luis sería ya hacerles como que un examen definitivo donde sepamos quiénes están jugando, ¿sí? O sea, donde sepamos quiénes están como que comprometidos con tratar de llegar al nacional de este año. Porque como no los vemos y solo de repente vemos nombres aquí, nombres allá, es un poco más difícil saber. Entonces yo creo que la meta de un selectivo, del siguiente selectivo OMM, más que definir a los 6, es ya delimitar el grupo. De solo ustedes que presentaron este examen y se tomaron el tiempo, van a ser considerados. ¿Sí? ¿Cuántos son de SLP? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Toda la población? ¿Seleccionados? O sea, quiero decir, el siguiente examen de OMM no va a ser para elegir al equipo de 6. Yo creo que el equipo de 6 se va a definir en un examen después de septiembre, al final de septiembre. Pero a final de agosto tenemos que hacerles un examen, no tanto para eliminar o seleccionar, sino simplemente para poder delimitar correctamente el grupo. O sea, para saber quiénes sí están interesados, quiénes sí están compitiendo. Y a ese grupo invitarlo al selectivo final. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? ¿Alguna otra duda con la que les pueda tratar de ayudar? Okidoki. Entonces, pues le voy a pedir a Richie y a Leire que nos hagan favor de mañana ponerles ejercicios de congruencias. Mañana en N2, ¿qué vamos a ver? Creo que vamos a ver problemas de divisibilidad.
El curso de álgebra de karma no lo sé. Les decía en el pasado club de la cuarentena que a lo mejor hacemos pues álgebra y trigonometría, pero no se sabe. Ok, entonces muchas gracias por pasar aquí toda su mañana de lunes. Disfruten el resto de su día. Que tengan una bonita semana. Esta es la última semana de entrenamientos diarios. Al final de la semana les avisamos que sigue. Cuídense mucho. Esta, esta de aquí, porque algunos de ustedes empiezan clases el 10, que es la siguiente, y porque ya cubrimos la meta, la verdad. Entonces sí, el sábado sería el último entrenamiento de este paquete de entrenamientos que les avisamos. Luego vemos qué hacemos. ¿Sale? Cuídense, que estén muy bien, pórtense bien, buen provecho. Bueno, sale, bye.